un conjunto de actividades que se requería pues que los estudiantes hicieran partícipe ahí. Bueno, y el día viernes pues tuve una diligencia personal que la verdad me resultó imposible moverla, entonces me tocaba sí o sí hacerla y por tanto pues el día viernes no pude dar clase. Significa que oficialmente hasta ahora hemos tenido una clase, ¿listo? Pero no importa, vamos, digamos que vamos a ir recuperando un poquito de tiempo ahí. Entonces, para recordarles pues de lo que estábamos hablando y para recordar un poquito lo que estábamos haciendo, vamos a hacer un breve resumen de eso. Entonces, en primer lugar, comentarles, y armamos este Classroom que están viendo aquí, grupo de cálculo diferencial, el grupo 3, ¿vale? Donde vamos a resumir, donde vamos a ir colocando pues todo lo que tiene que ver con el curso. Y en la parte de trabajo en clase, a ver si abre, ¿qué pasó? Aquí en la parte de trabajo en clase, pues vamos a ir anexando todo lo que tiene que ver pues con nuestro curso, ¿vale? En particular, pues abajo está la programación académica, que la subimos incluso creo que el mismo día que tuvimos clase. Y a unos libros que he anexado y he sumado otros libros más en estos días que pues no hemos tenido clase, pero he sumado otros libros aquí que pueden ser muy útiles. ¿Listo? En primer lugar, sumé el libro de Allendorfer, que es un libro de matemáticas básicas de precálculo, aunque si bien es cierto que es de una materia anterior de precálculo, pues siempre es bueno, siempre es importante tener un libro que nos sirva pues como de apoyo en el caso de que nos olvidemos o en el caso de que bueno, tengamos algunas dudas con algunas propiedades, pues siempre es importante tener un libro de precálculo ahí. ¿Listo? El libro de Apóstol, yo les comenté en la primera clase que este libro de Apóstol era un libro extremadamente bueno y hasta difícil, que si nosotros lográsemos desarrollar los ejercicios de este libro de Apóstol, pues más que suficiente para que nos vaya bien en los parciales, ¿listo? Pero hay un poquito, hay unos ejercicios que son complicados, entonces hay que tener cuidado con eso. El libro de Thomas, que es el libro que va a acompañar a nuestro texto guía, este libro de Thomas es un libro muy bueno, también muy bien explicado, lo pueden descargar, está ahí, simplemente es un libro que tiene secciones de ejercicios, que tiene todo lo concerniente a nuestro curso, pues entonces también les puedo utilizar ahí, les puede ser muy útil pues para, digamos que acompañar al texto principal de nuestro curso, que es el libro La Universidad Nacional, ¿cierto? Este libro que están ustedes aquí viendo en este momento es nuestro texto guía, son unas notas de clase de la Universidad Nacional C de Bogotá, está ahí también, lo descargan y bueno, ahí está pues como texto guía, ¿listo? Y aquí están las grabaciones de las clases. En este momento, pues la grabación de la semana 1, aquí está, yo ya la puse, está en un video de YouTube. Simplemente, pues, si quieren repetirla, si quieren verla de nuevo, la vuelven a colocar y ya no hay problema. En la semana 2, como la semana anterior no tuvimos clase, voy a cerrar esto acá porque comienzan a molestar por acá. La semana anterior no tuvimos clase. Sin embargo, yo subí el sábado el video correspondiente al otro curso que tengo de cálculo diferencial, que es el grupo 12. Entonces, aquí yo subí ese video, pues, porque les puede servir. ¿Listo? Ese video contiene, pues, los temas que hemos visto y un tricito más, un poquito más, que fue lo que se alcanzó a ver con ellos. Entonces, pues, bueno, aquí está. Ese les puede servir, no es clase con ustedes, pero pues les puede servir también, ¿listo? Quiere decir que este video que estamos grabando en ese momento va para aquí, para la semana 3, y este y el del viernes van aquí en semana 3, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Ahora bien, nosotros comenzamos hablando acerca de funciones. Por aquí está nuestro texto guía, y yo les comentaba que este texto guía al principio tiene una parte introductoria, que es esto de sistemas numéricos, y unas secciones del capítulo 2 también. Y nosotros comenzamos, pues básicamente, estudiando o empezamos aquí en la sección 2.5 de funciones. ¿Listo? Les dije que en lo anterior, que todos estos temas anteriores sería muy bueno, sería excelente si se toman el tiempo de leerlos, si se toman el tiempo de repasarlos. Ojalá que lo hayan hecho y si no, ojalá que lo hagan. La verdad es que les puede servir muchísimo. Entonces, pues,
recomendado totalmente que toda esta parte introductoria hasta la sección 2.4 se la lean, se la estudien y bueno, nosotros empezamos como tal en la sección 2.5. Aquí fue donde inició nuestro curso, que fue en funciones. Y nosotros pues definimos exactamente eso que dijimos ahí. Definimos qué era una función. Y una función dijimos que básicamente era una relación entre dos conjuntos, ¿cierto? Uno que llamábamos dominio y otro que llamábamos codominio. Entonces, es decir, una función de A en B, A es el dominio, B es el codominio. A es el conjunto donde sale la función, B es el conjunto donde llega la función, ¿vale? Y que cumplía una cierta característica, tal que todo elemento de A, todo elemento, ¿cierto? Todo elemento del dominio, es decir, de A, está relacionado con un único elemento del codominio. ¿Listo? Eso lo hicimos la clase anterior, no es nuevo. La definición de función. Nosotros hicimos ejemplos de qué era una función, de cuándo era función, de cuándo no era función. Dijimos además que nuestro interés son las funciones reales, ¿cierto? Es decir, las funciones cuyo dominio es una parte, es un subconjunto de los números reales y el codominio son números reales. Y entonces ese es nuestro interés principal. Ahí ya saltamos, ahí ya dijimos, aquí es donde nos vamos a enfocar. Esto es lo que vamos a estudiar, funciones reales. Y les dije además que, bueno, que eso de ahí lo podíamos entender como una especie de fábrica, ¿cierto? Como una especie de fábrica en donde tenemos por aquí, por ejemplo, la fábrica, supongamos, esta fábrica o aquí está la función F. Entonces aquí se desarrolla un proceso, ¿listo? Por ejemplo, si la función f fuese x al cuadrado más 3x más 5, por ejemplo, entonces lo que va a pasar en esa fábrica es que ingresa un valor de x aquí a la fábrica. Esta función f le desarrolla el proceso. ¿Cuál es el proceso? Pues elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por 3, sumar eso y bueno, sumar después 5 y devuelve lo que saca aquí, es exactamente eso, ¿no? Después del proceso, devuelve x cuadrado más 3x más 5. Desarrolla un proceso ahí dentro que devuelve, pues, es eso, la función ahí. Por ejemplo, si ingresara en este caso, por ejemplo, el número 1, ¿cierto? A nuestra función, ¿vale? Si ingresara el número 1 a nuestra función, entonces, ¿qué sale de ahí? Sale el 1 al cuadrado más 3 por 1 más 5. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Escucho que alguien prendió el micrófono por ahí. ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces no se olviden, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene alguna pregunta, simplemente prende el micrófono y hace la pregunta, que no hay ningún problema. ¿Listo? Prende el micrófono y ya no hay ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Entonces, si entra el número 1 a este proceso, a esta función que dimos nosotros acá, entonces el número que va a salir es el 1 al cuadrado más 3 por 1 más 5. Que bueno, después de hacer todas estas cuentas, 1 al cuadrado es 1, más 3 por 1 que es 3, más 5, esto me da 5 más 3, 8, más 1, 9. Es decir, que si ingresa el número 1 a esta función, le hace este proceso que está hablando acá arriba y sale como resultado el número 9 que está ahí. ¿Listo? Entonces, de eso estábamos hablando. Y otra cosa que mencionamos es que toda función tiene asociado así el dominio, ¿cierto? Que toda función tiene asociado así el dominio, ¿vale? Y entonces yo les mencionaba que en algunas ocasiones ese dominio puede ser que nos lo den, como en otras ocasiones puede ser que no nos lo den. Es decir, en algunas ocasiones el profesor puede decirles, o bueno, el ejercicio puede decirles
tome, esta es la función con tal dominio. Por ejemplo, yo les puedo decir, esta es la función f de x, x al cuadrado más 3x más 5, y tómela con este dominio desde 1 hasta 3, por ejemplo, ¿vale? Entonces, doy el dominio de una vez de la función. Eso puede ocurrir. ¿Cómo puede ocurrir que no les dé el dominio? Que le diga, esta es la función, por ejemplo, x más 1 sobre x cuadrado más 3x más 2, por ejemplo, y no les diga cuál es el dominio de esa función. Eso también puede ocurrir, ¿de acuerdo? Puede ser que el ejercicio les dé el dominio, como puede ser que el ejercicio no les dé el dominio. Aquí entonces quiero mencionarles que cuando se da el dominio, uno dice pues que da el dominio explícito, ¿vale? El dominio aquí está explícito, es decir, el dominio está dado, ¿vale? Y cuando no se da el Hola, dominio, está compañeros. implícito. ¿Alguien me puede explicar qué pasó? Que no se escucha nada. Muchachos, ¿preguntas? Todo lo que pasa es que hay una compañera que no lo escucha. No, la única es que te salgas de la reunión y te vuelvas ya, Pero los demás me escuchan bien, ya ¿cierto? parece que ya. Los demás me escuchan bien, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Profe. Ah, Sí, ok. profe. No, entonces sí, el problema es con el equipo de ella. Pues sí, tiene que salirse y volver a ingresar a ver qué pasa ahí. Listo, muy bien. Bueno, entonces, sí, entonces el inconveniente es de ella. Hace rato también una muchacha me escuchaba entrecortado y yo decía, pero bueno, tan raro. Igual los otros les pregunté y todos me escuchaban bien. Entonces, el problema también era como la conexión de ella. Entonces, si el docente, si el ejercicio nos da el dominio, si dice, tome, ese es el dominio, ahí ese es nuestro universo, ahí es donde vamos a trabajar, entonces se dice que el dominio está dado explícitamente. Si no nos dan el dominio, entonces se dice que el dominio está de manera implícita, ¿vale? Y entonces, ¿cuál es el dominio que uno toma cuando está de manera implícita? ¿Cuál es el dominio que tomamos cuando no nos dan el dominio? Pues quiero comentarles lo siguiente. Cuando el docente, cuando el ejercicio no nos da el dominio, se asume que es el conjunto más grande que se pueda tomar como dominio, ¿vale? Entonces, voy a colocar aquí, si el dominio está dado, o es implícito, o no está dado, o está dado de manera implícita, coloquemos, está dado de manera implícita, se asume que el dominio es el conjunto más grande que se pueda tomar, ¿vale? Entonces, esa aclaración la voy a hacer ahí. Si no nos dan el dominio, entonces se asume ya de entrada que el dominio es el conjunto más grande que se pueda tomar. ¿Por qué? Porque si el dominio está dado de manera explícita, si nos dan el dominio, pues el dominio puede ser un conjunto pequeño y pues bueno, uno digamos que en teoría podría tomar hasta un conjunto más grande. Por ejemplo, aquí, yo dije el dominio es del intervalo del 1 hasta 3, pero si yo hubiese podido, o si yo hubiese escogido el intervalo desde 1 hasta 5, pues también hubiese sido posible. ¿Listo? También hubiese sido posible como opción para escoger el dominio. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la situación. Si no se da el dominio, entonces el dominio está de manera implícita y bueno, se asume que es el conjunto más grande que yo pueda tomar como dominio. En este caso quiero comentarles que GeoGebra seguramente ustedes lo conocen, ¿vale? Pero GeoGebra nos permite colocar el dominio ahí. GeoGebra, digamos, es un poco más flexible ahí. Entonces vamos a ver si puedo abrir por aquí GeoGebra. Entonces, miren, voy a colocar esa misma función que pusimos acá, x cuadrado más 3x más 5, sin ningún dominio. X cuadrado más 3x más 5. Miren lo que pasa. GeoGebra grafica, ahorita voy a aumentarle aquí el gráfico para que se vea un poquito mejor. Si yo coloco en este graficador esa función, sin decirle nada acerca del dominio,
pues GeoGebra grafica todo el dominio que pueda tomar, en este caso todos los reales, por eso pues se grafica esto de aquí, que de hecho se conoce como parábola, pero bueno. Ahora voy a colocar la misma función colocándole el dominio que pusimos acá, que era desde 1 hasta 3. Voy a colocar la misma función colocándole dominio desde 1 hasta 3, entonces lo podemos colocar así, función, listo, y puedo colocar x cuadrado más 3x más 5, x cuadrado más 3x más 5, pero puedo colocar el dominio que sea desde 1 hasta 3, por ejemplo. Y entonces GeoGebra grafica solamente esta partecita de aquí. Miren que GeoGebra ya no grafica todo, sino que grafica únicamente esta zonita de acá. Entonces voy a quitarle zoom para que se vea más. Entonces, ahí está con el dominio que di de manera explícita, de 1 hasta 3. Y aquí está con el dominio completo. Entonces, observen que pues simplemente restringir el dominio lo que hace es cortar la gráfica, ¿vale? Ahí está el dominio restringido, el dominio desde 1 hasta 3 que yo di, y el dominio completo es la verde, que es el dominio pues de todos los reales. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando uno restringe el dominio, pues básicamente lo que hace es cortar la gráfica cuando la va a desarrollar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa ahí. Entonces recuerden siempre eso. Si no se da el dominio, si no anotamos nada acerca del dominio, entonces se asume de una que es el conjunto más grande que se pueda tomar. ¿Listo? Hasta ahí, claro, muchachos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? Voy a pasarme acá. Acá era que estábamos trabajando. Listo. Entonces, ahí era que estábamos trabajando. ¿Listo? Ahora bien, vamos a hacer o vamos a dar algunos tipos de funciones, pues después de aclarado esto del dominio, algunos tipos de funciones que podamos estar utilizando, pues, a nivel general, unos tipos de funciones que salen bastante. Entonces, pongámosle, acá está en el libro, dice algunas clases de funciones, entonces pongamos eso mismo, algunas clases de funciones. ¿Listo? Entonces quedaría así. Aquí vamos a dar como algunos ejemplos de funciones muy básicas que uno puede obtener, pues, a nivel de funciones reales. La función más básica de todas, la función más fácil de todas, digámosles, es la función constante. Entonces, la función constante lo que hace es que a todo número le aplica el proceso de mandarlo a un mismo número, a un número constante. La función constante es así. Valor yo ingrese al proceso, que qué valor yo ingrese a la función f, la función siempre me devuelve, siempre saca la misma constante, que en este caso le he puesto c. ¿Listo? Es la función más facilita que hay. Si yo pongo aquí 3, por ejemplo, bueno, aquí me entendí otra cosa GeoGebra. Si yo pongo f de x o g de x, porque ya utilicé la f, igual a 3, por ejemplo, entonces, aquí está. Entonces, miren lo que saca de gráfica. Saca esta recta horizontal, y es que todas las funciones constantes van a lucir así, como rectas horizontales. Significa que a cualquier valor de x le va a asignar el mismo valor que aquí le pusimos 3, ¿vale? Entonces, esa es una gráfica, digamos, usual de una función constante. Entonces sería algo así. Una función la podemos graficar en un plano cartesiano. Este va a ser nuestro eje X. Aquí lo voy a graficar aquí. Este va a ser nuestro eje X. Nuestro dominio está en el eje horizontal. Nuestro codominio va a estar en el eje vertical. Y entonces, bueno, aquí nosotros podemos colocar el 1, el 2, el 3, el menos 1, el menos 2, el menos 3. Aquí va a estar el 1, el 2, el 3, el 4 por acá, el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 por acá, ¿vale? Entonces, ahí nosotros podemos graficar nuestra función. ¿Cómo va a ser o cómo vamos a poder visualizar una función constante? Pues cuando la coloquemos a graficar ahí, una función constante va a lucir como una recta horizontal, justamente como la está ilustrando GeoGebra, ¿vale? Y esa recta horizontal pasa por el eje Y justamente en ese valor constante C,
Quiere decir que a cualquier valor de x que yo ponga aquí, cualquier valor de x, la función lo que va a hacer es asignarle el mismo valor c, f de x igual a c. Es la función más facilita que yo pueda considerar. ¿Qué pasa con las funciones constantes? Pues que bueno, el dominio, si no nos han dado el dominio, uno puede decir que el dominio de la función constante son todos los reales porque uno le puede hacer ese proceso a cualquier número real. Uno puede simplemente asignarle a cualquier, el valor sea a cualquier número real y entonces el dominio va a ser todos los reales. No tiene ningún problema en ningún valor del dominio. ¿Listo? El rango de la función constante, ustedes recuerdan que el rango era un poco más difícil de calcular. El rango nosotros lo vemos en el eje Y. En el eje vertical nosotros observamos el rango. El dominio lo miramos en el eje horizontal, en el eje X, y el rango lo vamos viendo en el eje vertical, en el eje Y. ¿Cómo identificamos el rango? No, pues simplemente viendo en dónde hay función en el eje vertical. Y resulta que la única parte donde hay función es cuando X vale C, cuando Y vale C, perdón. Entonces el rango es el punto 0 más únicamente, porque es el único punto ahí. Todos los puntos X están mandando al mismo valorcito C. ¿Listo? Entonces, pues sí, esa función constante, pues es una de las más facilitas, una de las más sencillas, una de las cuales nosotros podemos calcular el dominio y el rango. Y bueno, esa es una función facilita, simplemente es una línea horizontal y ya. ¿Listo? Luego seguimos nosotros con otro tipo de función que puede ser también bastante útil y bastante común, es la función lineal. Una función lineal es una función que tiene esta forma, es una función del tipo f de x igual a mx más b, ¿vale? Es una función de ese tipo, mx más b. Ahora bien, cuando ponemos una función lineal a graficar, lo que vamos a obtener es eso, exactamente, una línea recta. Entonces, por aquí puedo hacer un plano cartesiano, muy sencillo, otra vez. Y entonces, cuando nosotros ponemos esa función lineal a graficarse en un plano cartesiano, lo que vamos a obtener es una línea recta, como por ejemplo esa que voy a poner ahí. Esa podría ser entonces la gráfica de f de x igual a mx más b. ¿Listo? Esa podría ser la gráfica de esa línea recta mx más b. ¿Qué hay por decir de las funciones lineales? Pues bueno, realmente esto tiene nombre, el m y el b tienen nombre, la m, en este caso la función lineal, la m es la que acompaña a la x, ¿cierto? Esa se llama pendiente de la recta, y el b se llama corte con el eje y. ¿Listo? El B se llama corte con el eje Y y M la pendiente de la recta. Incluso ese corte con el eje Y puedo mencionar de una vez que se llama así exactamente por lo que es, ¿no? Ese punto B es justamente donde corta esa línea recta al eje Y. Ese sería el punto B que está ahí. Ese es el corte con el eje Y. Es el punto donde corta la recta a ese eje Y que está ahí. ¿Listo? Y la pendiente tiene que ver más con la inclinación de la recta. La pendiente tiene que ver más con la inclinación de la recta. Entonces voy a abrir Desmos, que me gusta un poquito más de pronto. Desmos. Voy a abrir Desmos y vamos a abrir esto de aquí. Acá. Y aquí puedo colocar varias funciones lineales para que observemos cómo es que van cambiando respecto a la pendiente. Por ejemplo, voy a colocar un x más 2, por ejemplo. Entonces el corte con el eje Y es 1 y la pendiente es 2. Y obtengo esta recta roja que está aquí. ¿Listo? Y efectivamente el corte con el eje Y y corte con el eje vertical es 2. Es el 2 que está acá, ¿cierto? Si le aumento un poquito la pendiente, pongo 2x más 2, por ejemplo, obtengo esta recta azul. Y miren que aumenté la pendiente, aumenté ese valor que acompaña a la x y automáticamente se aumentó también la inclinación de la recta. La recta es mucho más inclinada que la anterior. 3x más 2
entonces nos va a dar esta recta verde que está acá, aumenté la pendiente y por tanto, pues la recta verde es mucho más inclinada que las otras, ¿cierto? Incluso puedo colocar una pendiente grande, por ejemplo, 8x más 2, y me da esta recta morada que está aquí. Entonces, a mayor pendiente, mayor inclinación de la recta. E incluso puedo también obtener, pues, o puedo también ver si la recta está inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, todas las que hemos graficado están inclinadas hacia la derecha. Pero si nosotros colocamos pendientes negativas, la recta se va a inclinar hacia la izquierda. Por ejemplo, menos 1x más 2 va a ser una recta que está inclinada hacia la izquierda. Y aquí está, efectivamente, menos 1x más 2 está inclinada hacia la izquierda. Menos 2x más 2 tiene más pendientes, quiere decir que esta debe ser más inclinada que la recta negra, pero debe estar inclinada hacia la derecha. Ahí está. Hacia la izquierda, perdón, hacia la izquierda. Menos 3x más 2 debe ser más inclinada que las anteriores, pero inclinada hacia la izquierda por pendiente negativa, ¿cierto? Y menos 8x más 2, más inclinada todavía, pero hacia la izquierda por tener pendiente negativa. Así pues, cuando nosotros graficamos una función lineal como esa que está ahí, entonces nosotros obtenemos dos tipos de gráficas. Obtenemos, vamos a hacerlas por aquí rapidito. Esta por aquí y vamos a hacer otra de una vez. Cuando nosotros hacemos una función lineal o cuando queremos graficar una función lineal, nosotros obtenemos dos tipos de gráficas. Entonces, vamos a hacer aquí eje X, eje Y, eje X, eje Y. Y entonces, pues bueno, si la función tiene pendiente positiva, nuestra recta va a estar inclinada hacia la derecha. Entonces, pendiente positiva va a estar inclinada hacia la derecha. Aquí es f de x igual a mx más b, pero con m mayor que 0, es decir, pendiente positiva. Y si nuestra recta está inclinada hacia la izquierda es porque tenemos pendiente negativa. ¿Listo? Entonces, inclinada hacia la izquierda, por ejemplo, es ahí. F de x igual a mx más b, pero pendiente negativa. Entonces, así van a lucir pues, nuestras funciones lineales, o inclinadas hacia la izquierda o inclinadas hacia la derecha. Y bueno, eso depende de si la pendiente es positiva o si la pendiente es negativa. ¿Listo? Es un tipo de función también bastante común. De hecho, no tiene ningún problema en ningún punto del conjunto de los números reales. El dominio de la función lineal son todos los reales. Es decir, a cualquier valor o a cualquier número real, yo lo puedo o le puedo aplicar el proceso que está aquí, ¿no? Lo puedo multiplicar por m y le puedo sumar b después. A cualquier número real se le puede hacer eso sin ningún inconveniente. Entonces, a cualquier real yo voy a obtener o voy a poderle hacer eso. Y el rango, de hecho, son todos los reales también, porque pues en la gráfica se ilustra más o menos eso, ¿no? En la gráfica se ve que, voy a ocultar la mayoría de estas, el dominio son todos los números reales y el rango pues también son todos los números reales. Es decir, si yo voy en el eje Y, en el eje vertical, y voy viendo dónde hay función, pues resulta que hay función sobre todo el eje vertical. Miren que aquí hay función sobre todo el eje vertical y pues tanto el rango son todos los reales también. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, pues, dos tipos de funciones que surgen a menudo, ¿de acuerdo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? ¿Está todo claro, entonces? En la gráfica de m menor que 0, profe, que no lo alcanzo a ver bien. ¿Aquí? Bueno, entonces, Sí, profe. pendiente negativa, abre, bueno, la recta está inclinada hacia la izquierda, ¿no? Pendiente positiva a la derecha, pendiente negativa está inclinada hacia la izquierda, pendiente negativa y pendiente positiva a la derecha. En la parte de la introducción del libro, pues está el recorderis de todo lo que tiene que ver con rectas, ¿no? Recuerden ustedes que hay manera de calcular la pendiente, que hay manera de calcular el corte con el eje Y. Recuerden ustedes que
Todo eso son unas formulitas que sería bueno recordarlas, ¿no? Hay una fórmula punto pendiente para hallar la ecuación de la recta y bueno, todo eso está ahí en la introducción que se debe haber visto en el curso de matemáticas generales, de matemáticas básicas, por supuesto, pero que vale la pena recordar, ¿de acuerdo? Entonces, eso pues está ahí y pues sería genial que la verdad le echaran su buena leída aparte. Ahora bien, otro tipo de funciones que salen bastante son las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas generan gráficas que vamos a llamar parábolas. Entonces, siguiente tipo de funciones, funciones cuadráticas. ¿Listo? Cuadráticas. Estas funciones van a tener esta forma. Son de la forma f de x igual a por x cuadrado más b por x más c. ¿Listo? Son un polinomio, de hecho, de grado 2. Un polinomio cuadrático. Entonces, cuando nosotros graficamos este tipo de funciones, lo usual, mejor dicho, lo que siempre sale, son esas gráficas que llamamos parábolas. Entonces, vamos a colocar aquí una muy facilita. X cuadrado, por ejemplo, más 3x más 5, que fue la que pusimos hace rato, y observen que efectivamente sale una gráfica de este tipo que parece una U, puede estar hacia el derecho o puede estar hacia el revés. ¿Listo? Entonces, cuando generamos funciones cuadráticas, nosotros generamos, pues básicamente, gráficas que conocemos como parábolas. Entonces, vamos a hacer aquí unita como para que quede la notación de eso. Entonces, aquí eje X, aquí eje Y. Recuerden, el dominio está sobre el eje X, el rango está sobre el eje Y. Y bueno, estas gráficas generan parábolas que pueden lucir como algo así. A ver, esto es como más difícil de hacerlo, necesita con más pulso. ¿Vale? Pero puede ser algo así. Tal vez por aquí así. Pronto quede torcida porque el pulso es como raro. Pero generan gráficas así que parecen una B y esas gráficas las conocemos como parábolas. ¿Listo? Todas las funciones cuadráticas generan ese tipo de gráficas. Lo único que puede cambiar a veces es si la parábola abre hacia arriba, como en ese caso, o abre hacia abajo, como podría ser una así, por ejemplo. Una parábola que abre hacia abajo podría lucir algo así. Entonces, ahí tenemos una parábola que abre hacia abajo. ¿De qué depende? Pues depende básicamente del valorcito A. Si el valor A es positivo, vamos a tener una parábola que abre hacia arriba, y si el A es negativo, vamos a tener una parábola que abre hacia abajo. El valorcito A es el que acompaña el x cuadrado, ¿no? O sea que el x cuadrado, pues es como el término dominante ahí. Es el que nos indica, pues, hacia dónde abre la parábola. Por ejemplo, en este caso puse x cuadrado más 3x más 5. Si yo pongo menos x cuadrado, o menos un x cuadrado, ¿cierto? Más 3x más 5, miren que sale una parábola que abre hacia abajo. Entonces, con A positivo y con A negativo, ¿no? A negativo, A positivo. Entonces, ahí está. A positivo, el parábola abre hacia arriba. A negativo, parábola abre hacia abajo. ¿De acuerdo? Eso es, pues, como lo más interesante ahí. El dominio de una función cuadrática son todos los reales. Es decir, a cualquier número real yo le puedo hacer ese proceso. Ese proceso de elevarlo al cuadrado, de multiplicarlo por A, después de multiplicarlo por B, sumarlo, y sumarle C al final. Bueno, a todo número real yo le puedo hacer ese proceso sin ningún problema. Quiere decir que el dominio son todos los reales. Sin embargo, el rango aquí ya se comienza a complicar un poquito porque el rango no es tan fácil visualizarlo. En las funciones anteriores sí habíamos podido ver el rango, ¿no? Aquí el rango eran todos los reales, aquí el rango era el puntico C nomás, pero en las funciones cuadráticas pues ya queda un poco más difícil porque pues no es tan claro cuál sería el rango de una función cuadrática. ¿Listo? Es decir, hay que hacer un proceso más para poder calcular el rango. Incluso el rango tiene que ver o se puede calcular con un puntico muy especial de la parábola que es, miren que en esta parábola que abre hacia arriba, incluso Desmond me señala este puntico que es el puntico más bajito de toda la función. Es el puntico que uno conoce como el mínimo de la función, ¿vale? Entonces, pues el rango tiene que ver con ese mínimo, porque entonces el rango va a ir
desde ese mínimo, que aquí me lo señala como 2.75, hasta más infinito. ¿Listo? Ese puntico que está ahí, ese puntico, ese valor mínimo que está ahí, uno lo conoce como vértice de la parábola. Entonces, pues eso tiene que ver bastante con el rango. Incluso también quiero comentarles que esos punticos que están así como ese que está aquí como el mínimo de esta parábola, son puntos muy importantes para nosotros. Muchas veces nosotros podemos tener lo siguiente, aquí como manera de paréntesis. Entonces, nosotros podemos tener lo siguiente. Aquí nosotros podemos tener una función. Voy a colocar aquí, por ejemplo, A, por ejemplo, B, para que nuestra función vaya a ir desde A hasta B, eje X, eje Y, y nuestra gráfica de la función puede ser que, por ejemplo, haga esto. Puede ser que empiece aquí, puede ser que empiece aquí, así, ¿vale? Y puede ser que haga eso. Nuestra función puede ser que sea esa gráfica que esté ahí. Entonces, nosotros en particular en este curso estamos muy interesados en estudiar los puntos más altos o los puntos más bajos de esa función. Por ejemplo, los puntos más altos serían estos punticos que voy a señalar aquí. Miren que por aquí hay un puntico alto como la cima de una montañita. Por acá hay otro puntico alto. ¿Listo? Esos son como los punticos más altos. Incluso el de acá también me sirve como punto alto. Entonces, esos son los punticos más altos de la función, los que están como en la cima de las montañitas. Y los puntos más bajos son este de acá, incluso este de acá, los que están en la parte inferior de las montañitas. Esos puntos van a ser muy importantes para nosotros, de hecho, porque es lo que queremos calcular al final del curso. Esos puntos altos, esas cimas de las montañas se conocen como máximos. Aquí hay un máximo, acá hay otro máximo y acá hay otro máximo. Esa función que grafiqué ahí tiene 3 máximos y los puntos más bajitos se llaman mínimos. Mínimo, mínimo y mínimo, ¿vale? Entonces, esos puntos de ahí son muy importantes para nosotros. Yo les comentaba en la primera clase. Nos interesa poder calcular esos máximos y los mínimos de la función. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nuestra empresa, yo qué sé, si tenemos una función que modele, no sé, ganancias en nuestra empresa, pues nosotros quisiéramos que las ganancias sean máximas, ¿no? Si nuestra función modela costos de una empresa, pues quisiéramos que los costos sean mínimos. Entonces, esos puntos máximos y mínimos serán de vital importancia para nosotros. ¿Listo? Entonces, hay que aprender a calcularlos. De hecho, ese es el objetivo de este curso, aprender a calcular esos máximos y esos mínimos de la función. Así pues, las funciones cuadráticas tienen esos punticos y se ve evidente, pues, aquí, por ejemplo, cuando la parábola abre hacia arriba con A positivo, aquí es A positivo, recuerden, parábola abre hacia arriba, nosotros vamos a tener un mínimo por aquí, ¿cierto? En el vértice de la parábola, y si la parábola abre hacia abajo, como esta que es cuando A es negativo, la azul, ¿cierto? Nosotros vamos a tener un máximo aquí, ¿listo? Entonces, esos punticos máximos y mínimos, muy importantes para nosotros, y en las parábolas los encontramos. Incluso, se conocen también, en las parábolas se conocen como vértices, ¿no? Ese es el vértice de la parábola. Más aún, yo puedo dar aquí de una vez la coordenada de ese vértice. Puedo decir de una vez que el vértice de la parábola está en la siguiente coordenada. Menos b sobre 2a, la función evaluada en menos b sobre 2a. ¿Listo? Vamos a ver que eso es efectivamente así. Vamos a colocar una funcioncita por aquí, en Desmos o en cualquier graficador. Vamos a colocar una funcioncita, incluso esta que tenemos ahí nos sirve. Incluso esa que tenemos ahí nos sirve, miren. X cuadrado más 3x más 5. Aquí Desmos me señala el puntico porque sabe que ese puntico es importante. Y me lo señala en la altura de 2.75. Menos 1.5, 2.75. Entonces vamos a ver que efectivamente eso es así. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, si mi función es de la forma ax cuadrado más bx más c, y nosotros tenemos entonces que el vértice
se encuentran las coordenadas menos b sobre 2a, la función evaluada en menos b sobre 2a. ¿Listo? Vamos a ver que esto funciona así realmente. Entonces, vamos a nuestra función particular. La función que tenemos en Desmos es x cuadrado más 3x más 5. Entonces voy a colocar aquí x cuadrado más 3x más 5, f de x igual a x cuadrado más 3x más 5. ¿Listo? Y entonces, simplemente primero averiguo cuánto vale a, cuánto vale b, cuánto vale c, para poder continuar. En este caso, a es el número que acompaña al x cuadrado, ¿cierto? Que como no aparece, pues es 1. Como está omitido ahí, pues es un 1 el que está acompañando el x cuadrado. El b es el número que acompaña a la x, en este caso b es igual a 3, y el c es el número independiente, es la constante, en este caso es 5. Es decir, que para esa función cuadrática que tenemos ahí, a vale 1, b vale 3, c vale 5. ¿Listo? Para calcular el vértice, entonces, lo que hago es sustituirlo en mi puntico donde sé que está el vértice. Menos b sobre 2a, la función evaluada en menos b sobre 2a. Veamos entonces cuánto es eso de menos b sobre 2a. Calculemos menos b sobre 2a. Ya sabemos, entonces el menos viene acá, este menos es este menos, b vale 3, sobre 2 por a, pero a vale 1, entonces 2 por 1. Es decir, esto sería menos 3 sobre 2 por 1, que es 2. ¿Listo? Entonces, menos b sobre 2a me está dando como resultado menos 3 medios. O sea que el vértice se encuentra en el punto menos b sobre 2a, que nos dio menos 3 medios, coma, la función evaluada en menos 3 medios. Entonces, ahora lo que yo debo hacer es ver qué le hace la función a menos 3 medios. Es decir, saber cuál es el proceso que le hace la función a menos 3 medios. La función es esta, ¿no? La función original es f de x, f evaluado en x me da x cuadrado más 3x más 5. Ahora necesito saber qué le hace la función a menos 3 medios. Entonces, evalúo la función en menos 3 medios. Quiere decir entonces que en toda parte donde aparezca x, yo pongo menos 3 medios. Entonces sería así, menos 3 medios al cuadrado, más 3 por x, es decir, más 3 por menos 3 medios. En toda parte donde aparezca x, yo pongo menos 3 medios, más 5. Entonces, ¿qué haría ahí? ¿Listo? Y comienzo entonces a actuar con eso, comienzo a operar. Entonces, menos 3 medios al cuadrado, que me da igual. Entonces, en primer lugar, ya sabemos, un número negativo elevado al cuadrado me da positivo. Entonces, menos 3 medios al cuadrado me da así. Menos por menos más me queda positivo. De hecho, 3 al cuadrado es 9 sobre 2 al cuadrado, que es 4. Menos 3 al medio al cuadrado me da 9 cuartos positivo. ¿Listo? 9 cuartos positivo. Aquí igual. Menos 3 medios al cuadrado me da 9 cuartos positivo. Ahora, siguiente. 3 por menos 3, más por menos menos. 3 por 3 me da 9 y baja el 2. Entonces quedaría así. El siguiente término sería 3 por menos 3 da menos 9 y 2 por 1, lo puedo completar con un hito, 2 por 1, 2. Entonces me quedaría menos 9 medios y el 5 que está aquí más 5. Entonces me quedaría así, 9 cuartos menos 9 medios más 5. Ahora lo siguiente es poder pues operar esto, sacar un solo resultado de todo esto. ¿Listo? Entonces podemos hacerlo así. Voy a sumar las dos primeras expresiones, voy a sumar 9 cuartos menos 9 medios, voy a hacer esa operación de ahí, 4 por 2, 8, multiplico los denominadores, ¿no? 4 por 2, 8, y multiplico numeradores en cruz, 9 por 2, 18, menos 9 por 4, 36. Entonces me quedaría como resultado final, 18 menos 36 sobre 8, el 18 menos 36 es menos 18, sobre 8, más 5, ¿listo? Puedo simplificar un poquito, mitad de 18 es 9, mitad de
8 es 4. ¿Listo? Y me quedaría me quedaría entonces menos 9 cuartos más 5. ¿Listo? Incluso puedo operar un poquito más. Porque puedo hacer esta suma. Puedo hacer cuánto es menos 9 cuartos más 5. Puedo hacer esa suma de ahí. Entonces completo ese 5 con un hito y hago esa suma de ahí. Entonces 4 por 1, 4. Multiplico denominadores. Y ahora multiplico en cruz. 9 por 1, 9. Con el menos me quedarían menos 9. Y 4 por 5, 20. Y me quedaría entonces 20 menos 9. Me quedaría 11 cuartos. ¿Listo? Luego entonces la función evaluada en menos 3 medios me da como resultado 11 cuartos. Eso me completa ya cuánto es o dónde está el vértice de esa parábola. Me quedan menos 3 medios, coma, menos, me queda 11 cuartos. Ese sería el valor exacto de dónde está el vértice de esa parábola. ¿Listo? Si yo voy a Desmos, aquí verifico, miren, me indica en Desmos que el vértice se encuentra en el punto menos 1.5, 2.75. Esto tiene que coincidir con los resultados que adquirimos nosotros, menos 3 medios, 11 cuartos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues dividamos. Saquemos la calculadora. Y, por ejemplo, 3 medios, pues 3 medios efectivamente es 1.5. Ahí está. Solamente que con el negativo que nos dio menos 3 medios, pues a ver si se hace el menos 1.5 que está aquí. Y el otro es 11 cuartos, ¿cierto? 11 cuartos debería ser entonces 2.75. Si todo salió bien, 11 cuartos debería ser 2.75. Y así efectivamente está ocurriendo. Entonces, sí, el resultado que obtuvimos nosotros corresponde pues con el resultado obtenido también gráficamente en Desmos. Aquí está el vértice y pues como les decía, ese puntico de ahí tiene que ver bastante con el rango de la función, solamente que no es fácil darlo a nivel general. El rango de la función pues va a depender de ese vértice. ¿Listo? Entonces esa es la situación. Entonces, ese sería como otro tipo de funciones que nosotros manejamos comúnmente, las funciones cuadráticas, y pues bueno, hemos dado pues alguna información general acerca de cómo va a lucir la gráfica, hemos dado pues una información general acerca de si la parábola ahora hacia arriba o ahora hacia abajo, hemos dicho pues el vértice dónde está, hemos dicho que el rango va a ser bastante complicado de dar, depende del vértice, y pues bueno, es una función que puede surgir bastante ahí. ¿Listo? Y a nivel general, pues uno puede... Una función polinomial es la generalización prácticamente de todas estas funciones que hemos visto. Las funciones polinomiales pueden surgir, o mejor dicho, pueden lucir algo así. Una función polinomial puede verse de la forma f de x igual a sub n, x a la n, más a sub n menos 1, x a la n menos 1, más, así sucesivamente, a sub 2x a la 2, más a sub 1x, más a sub 0. Una función polinomial puede lucir de esa forma. ¿Listo? Potencias de x acompañadas de unos ciertos números que llaman coeficientes. Y eso puede ser una función polinomial. Incluso los ejemplos anteriores, tanto la función constante como la función lineal, como la función cuadrática, son casos particulares de las funciones polinomiales. Porque, por ejemplo, para la función cuadrática, ¿qué es lo que hay que hacer? Para la función cuadrática hay que olvidarse de todos estos primeros números, hay que olvidarse de todos estos van a ser 0, y quedarse únicamente con los finales. Miren que si me olvido de todos estos, si me quedo con los que están al final, a sub 2x cuadrado más a sub 1x más a sub 0, pues corresponde a una función cuadrática. Para una función lineal, yo me olvido de todos los números, los hago 0 o son 0, de todos los números hasta el cuadrado.
hasta aquí, hasta el cuadrado, todos estos números son 0 y me quedo exactamente con la parte lineal que es a sub 1x más a sub 0, ¿listo? Y para la función constante, pues me tengo que olvidar hasta de la sub 1x. La sub 1x también va a ser 0, todos estos términos son 0 y me quedo únicamente con el a sub 0 que va a ser el término constante ahí y pues de la función constante, ¿listo? O sea que las funciones anteriores son casos particulares de la función polinomial. Y de la función polinomial, pues realmente es muy poco lo que se puede decir, solamente el dominio es claro, el dominio son todos los reales, a cualquier número yo le puedo hacer ese proceso que está ahí, de elevarlo a las potencias, multiplicarlo por coeficientes. Entonces el dominio de las funciones polinomiales son todos los reales, pero del rango, ¿sí? No vamos a poder averiguar mucho. El rango de una función polinomial en general muy difícil de calcular. ¿Listo? Así como las gráficas también de las funciones polinomiales, pues son muy variadas. Una función polinomial puede tener una gráfica bastante variada, bastante compleja. Entonces, pues, tampoco podemos hacer una gráfica a nivel general. Por ejemplo, x a la 7, por ejemplo, podría ser x a la 7, más 3x a la 4, a la 4, pongámosle. Más 3, yo puse más 3x a la 4, por ejemplo. ¿Vale? Más 2x a la 2, ¿listo? Menos 3, por ejemplo, podría ser algo así, y miren la gráfica que hay. Entonces, una función polinomial puede tener muchas, bueno, puede ser de diversas gráficas distintas, y esa es la situación, ¿no? Entonces, aquí está. Función polinómica tiene esta forma, y pues lo que acabamos de decir. Los términos a sub 0, a sub 1, a sub 2, hasta a sub n son números reales, son los coeficientes, ¿listo? Son los coeficientes. N es un entero no negativo, ¿listo? N es un entero no negativo. Y pues bueno, lo que acabamos de decir, en general es muy difícil dar el rango de una función polinómica, el dominio son todos los reales, pero el rango pues muy complicado de dar, ¿listo? Entonces ya si de por sí una función polinomial o una función polinómica es difícil, las funciones racionales son más complicadas todavía, porque las funciones racionales, aunque bien las encontramos a cada rato, lo que sucede es que las funciones racionales, pues es un polinomio sobre polinomio básicamente. Entonces, una función racional puede lucir de la siguiente manera. Entonces puede lucir como, por ejemplo, pongámosle f de x igual a un polinomio, pongámosle p de x sobre otro polinomio, pongámosle q de x. ¿Listo? Eso podría ser una función racional. Pongámosle ahora sí los polinomios, puede ser a sub n x a la n más a sub n menos 1 x a la n menos 1 más, y así sucesivamente, a sub 2x a la 2 más a sub 1x más a sub 0. Ese podría ser el numerador de esa expresión, y el denominador lo que pasa es que es otro polinomio que no tiene por qué ser igual ni siquiera parecido al que ya tenemos. El numerador es un polinomio y el denominador es otro polinomio. Entonces pongámosle b, porque ni siquiera tiene por qué ser el mismo, los mismos a. Y, por ejemplo, el n que está acá ni siquiera tiene que ser n abajo también. Puede ser m, por ejemplo. B sub m menos 1, x a la m menos 1, más a b sub 2, x a la 2, más b sub 1x más b sub 0. Entonces, una función racional es un polinomio sobre otro polinomio. ¿Listo? Ahí radica su dificultad. Si ya los polinomios de por sí es difícil saber el rango de una función racional, pues mucho más complicado todavía poder averiguar el rango. Incluso podemos colocar aquí en Desmos una función racional para que veamos que eso pues se puede complicar bastante la situación. Entonces, por ejemplo, coloquemos x a la 3 menos
4x menos 5x, pues, más 2, más 2, por ejemplo. Y tendríamos eso y lo vamos a dividir por otro polinomio. X a la 4, por ejemplo, más 2x, por ejemplo, menos 1, por ejemplo, y obtenemos miren. Esa función racional obtiene esta gráfica que ustedes están visualizando en este momento. Ahí, ¿listo? Es una gráfica compleja. Miren que no es como las gráficas suaves que hemos estado viendo hasta el momento, como unas gráficas bonitas de funciones lineales, de funciones constantes, de funciones cuadráticas, sino que es una gráfica que tiene bastante por donde estudiar. ¿Listo? Entonces, bueno, las funciones racionales tienen esa característica de que muy difícil estudiarlas, muy difícil. Si nomás de los polinomios es imposible a nivel general poder calcular el rango de un polinomio, pues de la gráfica de funciones racionales, pues es mucho más difícil todavía. Así pues, las funciones racionales pues tienen gráficas como esta, así bastante raras, bastante complicadas de entender, pero bueno, ¿qué pasa si nosotros queremos estudiar el dominio de una función racional? ¿Qué pasaría con eso? Pues bueno, nosotros podemos considerar lo siguiente. Nuestra función racional, pues básicamente contiene dos partes, ¿no? El numerador, que es un polinomio, y el denominador, que es otro polinomio. Es decir, nuestra función racional tiene ese denominador ahí. ¿Listo? Y entonces, si uno quiere comenzar a estudiar el dominio de una función racional, pues lo que debe tener en cuenta, lo que debe pues saber es que los denominadores siempre tienen problemas cuando son cero, ¿cierto? Es decir, para que podamos evaluar un valor de x ahí en esa función racional, pues debe suceder que el denominador no debe anularse, no debe volverse cero. ¿Listo? Esa es la condición para que podamos evaluar un valor de x. Quiere decir que el dominio de una función racional va a ser todos los reales, pero tenemos que quitarle aquellos números que hacen que el denominador se anule. Entonces quedaría así. Eso, mire, ese sería el dominio de una función racional. Serían todos los números reales, aquí está, voy a colocarlo con este color. Sería entonces todos los números reales, aquí está, todos los números reales, pero quitándole, aquí está, menos aquellos números x que hacen que el denominador sea cero. ¿Listo? Ese entonces sería el dominio de las funciones racionales. ¿Listo? Entonces sería el dominio de las funciones racionales. Entonces todos los reales quitándole aquellos donde el denominador sea cero. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, muchachos, hasta ahí? ¿Dudas? Tenemos con la conexión. Bueno, lo importante es que se pudo conectar. Profe, Para eso. ¿Algo? Profe, también se podría expresar el dominio como Q diferente de 0. Ok, sí, muy bien también. Sí, sí, es otra manera de poderlo expresar. Entonces, esto como yo lo puse aquí, pues por supuesto no es la única manera de escribir eso, ¿no? El compañero también tiene razón y eso lo podemos escribir de otra manera. Entonces miren cómo sería con la idea que el compañero dice. Entonces sería algo así. El dominio de la función racional también lo podemos expresar como los x que pertenecen a los reales, tales que o que cumplen que q de x sea distinto de 0, ¿cierto? Sea diferente de 0. Es otra manera de expresarlo y es exactamente el mismo conjunto. Calcular los x que están en los reales, tales que q de x es distinto de 0, es lo mismo que calcular todos los reales quitándole aquellos donde se hace 0.
¿vale? Entonces, es otra manera de expresar el mismo conjunto y está muy bien. ¿Listo? Entonces, bueno, en resumen, las funciones racionales son muy complicadas, son bastante complicadas. El rango ni hablar, no tenemos ni idea a nivel general de cuál puede ser el rango. Yo les dije desde primera clase que el rango era una situación muy difícil de calcular. En general en las funciones son muy poquitas las que les podemos calcular el rango. En el general de las funciones no vamos a poder calcularles el rango. ¿Listo? La otra función que sigue, la función valor absoluto. ¿Listo? Esa función seguramente ustedes también la conozcan. La función valor absoluto uno la denota de la siguiente manera. Uno coloca f de x igual a la x encerrada entre esos dos palitos que están ahí. Eso pues simboliza el valor absoluto de x. Por si alguien no se acuerda qué era el valor absoluto o no lo ha visto, no hay problema, lo recordamos. El valor absoluto de x es x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. Entonces, a nivel intuitivo, a nivel pues del lenguaje natural, nosotros podríamos decir que el valor absoluto de un número es la distancia que hay entre ese número y el 0, ¿vale? Entonces, valor absoluto de x es la distancia entre x y 0. ¿Listo? Esa es la manera intuitiva de entender el valor absoluto de x. Lo que sucede es que, bueno, uno sabe más o menos propiedades de las distancias, ¿no? Las distancias siempre son positivas. Uno nunca habla de distancias negativas. Uno nunca dice que la distancia entre Cali y Palmira son 30 kilómetros y entre Palmira y Cali son menos 30 kilómetros. Uno nunca dice eso. Uno siempre dice la distancia entre Cali y Palmira son 30, la distancia entre Palmira y Cali también son 30. Es decir, las distancias siempre son positivas. ¿Listo? Y ese valor absoluto tiene una definición matemática, que es la que nos conviene aprender a nosotros, que es esta que está aquí. ¿Listo? Esa definición matemática nos indica exactamente, pues, lo que significa valor absoluto y nos dice, si usted quiere calcular un valor absoluto, pues lo que debe hacer es ir y mirar en cuál de estos dos casos entra. ¿Listo? Ir y mirar en cuál de estos dos casos entra. Y según en el caso que entre, pues tomar este o este valor según se dé el caso. Por ejemplo, si yo quisiera aplicarle valor absoluto a menos 5, por ejemplo, valor absoluto de menos 5 es igual a ¿qué? Sustituyendo menos 5 en todo aquí, pues sería el mismo valor menos 5 si menos 5 es mayor o igual que 0 y menos 5 si menos 5 es menor que 0, ¿vale? Sustituyendo menos 5 en donde está x, pues nos quedaría así. Entonces, lo siguiente es ver cuál de los dos casos es verdad. Si este o este caso es verdad. Entonces, menos 5 es mayor o igual que 0, no. Menos 5 no es mayor o igual que 0. Quiere decir que este caso no está funcionando aquí. Menos 5 no es mayor o igual que 0. O sea que aquí no nos sirve ese caso. Ahí está fallando ese caso. El siguiente caso, menos 5 es menor que 0. Sí, menos 5 es un número menor que 0. O sea que en este caso, este segundo evento que está sucediendo ahí es el que está funcionando. Como es ahí el caso que está funcionando, pues entonces el valor absoluto me dice, bueno, tome este valor que está acá. Eso es valor absoluto de menos 5. Es menos 5. Pero todos sabemos por la ley de los signos que menos por menos más, esto me da entonces 5. Quiere decir entonces que el valor absoluto de menos 5, pues es 5, ¿cierto? Pero, bueno, todo esto seguramente ustedes lo recuerdan. La cuestión es que, pues, hay una definición matemática de valor absoluto que es la que debemos saber, es la con la que debemos, digamos, enfrentarnos a los problemas matemáticos que nos presenten. Y entonces siempre hay que tenerla en la mente. ¿Listo? Hay que aprendérsela. La definición matemática la voy a encerrar aquí en verde. La definición matemática de valor absoluto está aquí. ¿Listo?
Esa es la definición matemática de valor absoluto. La función valor absoluto no tiene problemas, va a tener como dominio todos los reales, es decir, a cualquier número yo le puedo calcular la distancia entre él y 0, entonces no tiene ningún inconveniente poderse evaluar en cualquier número. Y el rango de la función valor absoluto va a ser el intervalo desde 0 hasta más infinito. ¿Por qué? Observen la gráfica que me genera la función valor absoluto. Voy a hacer la gráfica acá. Voy a tapar esta aquí. Y aquí seguramente Desmond me entiende que es esto. Y miren que esa es la gráfica de la función valor absoluto. Parece una B como al derecho. ¿Listo? Esa de ahí es la gráfica de la función valor absoluto. En el eje X, en el eje horizontal, observen que no tengo ningún inconveniente en ninguna parte. En el eje horizontal no hay problemas con que la función se termine. Siempre existe en el eje horizontal. Y en el eje vertical, si miramos de abajo para arriba, en el eje vertical, lo que vemos es que la función comienza a existir a partir de aquí, de 0, en el eje vertical. En el eje vertical comienza a existir a partir de 0 y de ahí hacia arriba, ¿vale? En el eje vertical. Entonces, por eso es que decimos que el rango es desde 0 hasta más infinito y que el dominio son todos los reales, porque si nos fijamos en el eje horizontal, no vemos pues que la función se termine en alguna parte, sino que en el eje horizontal la función siempre está existiendo. ¿Listo? Siempre está existiendo. Incluso esa función valor absoluto tiene esa forma particular aquí, ese pico ahí este pico aquí, este cambio brusco en la función, que hace que sea difícil trabajar con ella, ¿vale? Ese pico que genera aquí en 0 hace que sea difícil de calcular hace que sea difícil de trabajar con la función valor absoluto. De hecho, eso tiene que ver porque la derivada de la función valor absoluto no existe en este pico aquí, ¿listo? Aquí no es diferenciable, no es derivable, eso lo vamos a ver pues en algún momento. Pero entonces en este pico aquí no es derivable y eso pues hace que tenga inconvenientes en esa parte, ¿vale? Hace que no sea tan fácil trabajar con ella. Incluso pues a manera de comentario también, de una vez les voy comentando, todas las funciones que nosotros hagamos, todas las gráficas que tengamos de funciones que tengan picos, así como el del valor absoluto, que tengan picos así, por ejemplo, yo que sé, ahí por ejemplo hay un pico. Miren que si yo hago zoom, aquí hay un pico como el del valor absoluto. Eso va a tener problemas para nosotros, porque en esos picos la derivada no va a existir y entonces pues ahí eso pues es más inconveniente para nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, eso es como a nivel introductorio. Siempre que veamos funciones que la gráfica tengan picos así, problemas para nosotros, porque la derivada no va a existir ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí pues esa anotacioncita ahí. Entonces sí, el valor absoluto pues tiene esas ventajas y tiene esas desventajas. ¿Qué pasa con la definición de valor absoluto? Resulta que esta definición de la función valor absoluto está dada pues a trozos. Miren que nosotros hablábamos la primera vez que existían estas funciones a trozos que ocurrían pues cuando no podíamos conciliar una sola expresión para la función, sino que nos tocaba partir la función así, ¿no? Y es justamente lo que está pasando aquí. Estamos, digamos, teniendo problemas en encontrar una sola expresión para la función y entonces, bueno, pues entonces tocó hacerla a trozos. Ahorita hablamos un poquito más acerca de eso de funciones a trozos. Otra función que está aquí en el texto, aunque no se maneja mucho, no es muy común, es la función parte entera. ¿Listo? No es muy común que uno la utilice, pero bueno, pongámosla también como ejemplo, puesto que es una función que digamos es interesante en algunos sentidos. Entonces, función parte entera. ¿Listo? Entonces, la función parte entera se denota así. F de X igual a X, pero encerrado como en estos cositos de aquí.
¿Listo? Miren que ya es diferente a la función valor absoluto, porque la función valor absoluto simplemente es encerrado el X entre esos dos palitos, pero la función parte entera pues es en estos dos corchetes que están acá, ¿de acuerdo? Muchachos, denme por favor un minutico, ¿vale? Ya vengo, un minutico por favor.
Listo, muchachos, qué pena con ustedes. Ya volví. Entonces, iniciemos. Entonces, bueno, estábamos hablando de la función parte entera, ¿vale? Ay, Laura no me escucha. Bueno, vamos a ver si de pronto algunos temas tienen problemas con escucharme. ¿Listo? Estamos hablando de la función parte entera. Les comentaba que esta función casi no sale, es decir, es muy extraña. Y esta función es un ejemplo típico de una función que no puede ser representada por una expresión, digamos, algebraica, ¿vale? Hasta la función valor absoluto logramos escribirla como una expresión algebraica, como la expresión en verde. ¿Listo? Pero la función parte entera no se puede escribir así como una expresión algebraica. De hecho, en la función parte entera es más fácil escribirla en lenguaje natural. Entonces, podemos escribirla así. La función parte entera, a cada valor de x, le asigna el entero o el mayor entero, mejor, el mayor entero menor que x. Entonces miren que esa función parte entera pues ya se extraña, por lo que les decía empezando por ahí. Es tan rara que no podemos encontrar una expresión algebraica para esa función, sino que es más fácil escribirla. Yo les comentaba en la primera clase que escribir una función en palabras era una manera también de representar una función, ¿listo? Pero uno se acostumbra mucho a que las funciones tienen expresiones algebraicas, como todas las que hemos visto hoy. Uno se acostumbra mucho a esas expresiones algebraicas. Aquí, por ejemplo, todo esto hemos puesto expresiones algebraicas. Y uno se acostumbra tanto a esas expresiones algebraicas que, bueno, se le hace raro cuando se encuentra una función que no posee una expresión algebraica de ese estilo. Y esa es la función, por ejemplo, parte entera. Y de hecho, esa que pusimos ahí en rojo es la definición de la función parte entera. A cada valor de x le asigna el mayor entero menor que x, ¿vale? Entonces, por ejemplo, supongamos al valor 2.5, la función parte entera le asigna al valor 2.5, pues ya vimos el 2.5 encerrado en dos corchetes, que significa el mayor, ¿cierto? Mayor entero menor que 2.5. ¿Cuál será el mayor entero menor que 2.5? El número entero o el número entero más grande que es menor que 2.5, de hecho es el número 2. Es decir, que la función parte entera al valor 2.5 le asigna el número 2, el mayor entero menor que 2.5, ¿vale? Mayor entero menor que 2.5. O el mayor entero menor o igual que 2.5. Podemos colocarle aquí. Menor o igual que 2.x. ¿Listo? Entonces, la función parte entera a 2.5 le asigna el valor 2. Asimismo, por ejemplo, a, yo qué sé, a 1.78, supongamos, le asigna la parte entera de 1.78, que en este caso, pues es 1, ¿cierto? Es el mayor entero menor que 1.78. Así, pues, por ejemplo, la función parte entera evaluada en menos 3.5 le asigna la parte entera de menos 3.5, ¿cierto? Que es el mayor entero menor que 3.5. ¿Listo? Y ese sería entonces el mayor entero menor que 3.5 sería menos 4, ¿cierto? Menos 4. Entonces, bueno, esa es la función parte entera, por eso les decía, es una función muy rara, se comporta muy extraño, y miren lo que hizo aquí, a menos 3.5 le asignó menos 4. Por ejemplo, también,
a cualquier número X, por ejemplo, a cualquier número X Profe, que esté entre 0 y 1, dime. ¿por qué menos 4? Dime. Ah, ok. Listo, hagámosla entonces. No hay problema, hagámosla. Voy a borrar aquí. Entonces voy a colocar aquí la recta real. No hay ningún inconveniente, la hacemos, ¿vale? Entonces aquí está la recta real, o pongámosle R aquí, la recta real, no es el eje X. ¿Listo? Aquí está 0 como punto de referencia siempre. Por acá está el 1, por acá está el 2, por acá está el 3, por acá está el 4, y por acá están los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6, y así sucesivamente. Por acá está 5, también cabía por aquí, hasta 6. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a ponerlo en negro. Por ejemplo, la parte entera, supongamos de 3.5, 3.5 está por aquí, ¿cierto? La parte entera de 3.5 es el mayor entero menor que 3.5, es decir, es este numerito de ahí, es el 3. La parte entera de 3.5 es el mayor entero menor que 3.5, es decir, en este caso, el 3, ¿vale? La parte entera, por ejemplo, de 0.75, que puede estar por aquí, 0.75, la parte entera de 0.75 es el mayor entero menor que 0.75, que está aquí, que es el 0. ¿Listo? En los negativos ocurre de manera similar. La parte entera de, de menos 3.5, que está por aquí, menos 3.5, está aquí entre menos 3 y menos 4, es el mayor número entero menor. Es decir, que tengo que mirar hacia el lado izquierdo y justamente cae en menos 4, que fue lo que dijimos, ¿vale? Entonces, lo que sucede es que para los negativos, pues los números mayores negativos van, los números menores negativos van aumentando, ¿no? Menos 5, menos 6 es menor que menos 5, menos 7 es menor que menos 6, y así sucesivamente. Entonces, hacia la derecha vamos disminuyendo, van siendo menores cada vez más. Por eso es que es el mayor número entero menor, entonces miramos hacia la izquierda, ¿listo? De tal manera que sí, entre 0 y 1, por ejemplo, todos los números que yo escoja entre 0 y 1, la parte entera de esos números es el 0. Eso es lo que les estaba escribiendo aquí, ¿no? Cualquier número que yo escoja, por ejemplo, si X, bueno, pongámoslo así, es menor que 1 y menor o igual que 0, ¿cierto? Entonces, la parte entera de X es 0. ¿Listo? Cualquier número que yo escoja entre 0 y 1 que sea menor estrictamente que 1, la parte entera de ese número es 0. Y asimismo, entre 1 y 2, cualquier número que yo escoja entre 1, que puede ser hasta 1, pero menor estrictamente que 2, la parte entera es 1, y así sucesivamente. La cuestión es que cuando uno hace la gráfica de la función parte entera, pues esta digamos, relación de aquí le hace dar una gráfica un poco extraña a la función parte entera, porque aquí está la gráfica de la función parte entera, y miren que es como una escalerita. La función parte entera es muy extraña y de hecho genera una gráfica como una escalerita, y es justamente lo que estábamos diciendo. A cualquier número, lo voy a buscar un poquito de zoom aquí, a cualquier número entre 0 y 1, a cualquier valor de X entre 0 y 1, la función parte entera le da el valor de 0. Por eso está aquí en todo el eje. ¿Listo? A cualquier número entre 1 y 2, la función parte entera le da el valor de 1. Por eso está aquí en el eje Y en 1. A cualquier número entre 2 y 3, la función parte entera le da el valor de 2. Por eso está aquí en el segundo piso, digamos. Y así sucesivamente. ¿Vale? Por eso es que genera esa gráfica de esa escalerita. Sin embargo, como les decía, la función parte entera no es muy utilizada, no surge mucho. La verdad es que yo me la he encontrado muy poco. Pero como ejemplo, es un buen ejemplo de una función que no tiene una, digamos, una expresión algebraica explícita, sino que es más fácil dar un lenguaje natural que describa la función. ¿Listo? Y como les comentaba en la primera clase, esa también es una manera de hablar de las funciones. Y en este caso, pues, de la función parte entera como tal. ¿Vale?
Ahora bien, siguiente tipo de función, la función raíz. La función raíz, por supuesto, pues es una función más utilizada, es una función que nos sale más a nosotros en el diario vivir de nuestra materia. Entonces, la función raíz, pues, digamos que tiene, digamos, un poquito más de sentido matemático para nosotros, pues, la utilizamos un poco más. ¿Listo? Entonces, la función raíz de x o raíz cuadrada de x, pues ya sabemos todos cómo se simboliza, ¿no? F de x igual a raíz de x. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces con la raíz? Nosotros sabemos que la raíz tiene problemas con los números negativos. Mejor dicho, palabras más, palabras menos. Si yo tengo raíz de cualquier cosa, raíz de, por ejemplo, de, no sé, raíz de, no sé, de asterisco, por ejemplo, ¿vale? Entonces, para que raíz de asterisco tenga sentido, para que eso tenga sentido, tiene sentido, raíz de asterisco tiene sentido siempre que lo que está dentro de la raíz, que es asterisco, sea mayor o igual que 0. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa. Raíz de cualquier cosa tiene sentido siempre que eso que está dentro de la raíz, pues es mayor o igual que 0. Significa que raíz de x tiene sentido si lo que está dentro de la raíz es mayor o igual que 0. Y eso automáticamente nos da el dominio de la función raíz, porque nos dice, para que la función raíz tenga sentido, necesitamos que x sea mayor o igual que 0. ¿Y cuál es el conjunto de los x que son mayores o iguales que 0? Pues nosotros lo podemos colocar como el intervalo desde 0 hasta más infinito. Entonces, el dominio de la función raíz de x es desde 0 hasta más infinito. Voy a volverlo a copiar solamente acá para escribir el rango. ¿Listo? Porque la función raíz tiene una particularidad y es que el rango también es el mismo intervalo desde 0 hasta más infinito. El dominio y el rango de la función raíz de x es el mismo, desde 0 hasta más infinito. Eso se puede corroborar en la gráfica. Si uno hace la gráfica de la función raíz, acá en Desmos, por ejemplo, voy a ocultar esta que está acá y voy a hacer la gráfica de la función raíz. Aquí voy a borrar esta parte de acá. Aquí. Listo. Miren la gráfica de la función raíz. Aquí está. ¿Listo? Veamos el dominio. Entonces, para el dominio, recuerden bien, yo miro en el eje horizontal, en el eje X. ¿Listo? Si voy de izquierda a derecha en el dominio, en el eje X, pues yo miro que en la zona de acá no hay función, en la zona de la izquierda de acá no hay nada de función, voy recorriendo, por aquí no hay nada de función, por aquí no hay nada de función, y la función comienza a existir a partir de cuando x vale 0. ¿Listo? A partir de 0 comienza a existir y hacia la derecha. ¿Listo? Hacia la derecha comienza a existir siempre la función. Entonces, el dominio lo miramos siempre en el eje horizontal de izquierda a derecha y en este caso la función comienza a existir a partir de x igual a 0. Quiere decir que el dominio de esta función es desde 0 hasta más infinito porque de ahí para adelante siempre aparece. ¿Listo? Entonces, dominio desde 0 hasta más infinito. Y el rango lo miramos entonces en el eje vertical, en el eje Y. Y en el eje vertical, en el eje Y, yo puedo observar que antes de que el eje Y valga 0, antes de aquí, en el eje vertical no hay función. Miren que por acá, por la parte inferior, no hay función, no hay nada por acá, no hay nada por acá. Vengo, y en el eje vertical comienza a existir función a partir de 0 en el eje Y también. Es decir, a partir de aquí y de ahí hacia arriba siempre hay función, ¿vale? Entonces, de esa manera yo miro el dominio y el rango de esa función, al menos en la parte gráfica, y eso me da una idea, pues, de que efectivamente el dominio y el rango, pues, son desde 0 hasta más infinito. Incluso, uno sabe también que siempre que uno saque raíz de un número, por ejemplo, raíz de 9,
va a dar como resultado un número positivo, que es el 3, ¿listo? Uno nunca dice raíz de 9 es igual a menos 3, porque no tiene sentido. La definición de raíz siempre dice, tome el positivo, en este caso 3. Raíz de 25, uno siempre dice la raíz de 25 es 5, y uno nunca dice la raíz de 25 es menos 5. Estos dos de acá están mal, y uno siempre toma es el positivo. Entonces, raíz de 25, 5, raíz de 9 es 3, y así sucesivamente. Uno siempre toma el positivo. Por eso es que el rango de la función raíz me da también igual que el dominio desde 0 hasta más infinito. ¿Listo? Y la gráfica, pues ya la dice aquí. La gráfica es una gráfica que luce así. Luce justamente, esta es la gráfica de la función raíz de x. Miren que, pues, no es una gráfica, pues, digamos, espectacular, pero generalmente sale cuando uno está trabajando. ¿Listo? Generalmente, pues, uno se la encuentra bastante a esta función raíz de x. ¿Listo? Finalmente, la función a trozos. ¿Cuál es la función a trozos? O mejor dicho, ¿qué es una función dada a trozos? Ya habíamos hablado un poquito sobre eso. Una función definida a trozos, lo que sucede es que, ¿cierto? Lo que sucede es que no fue capaz de conciliar una sola expresión para toda la función, sino que tocó darla, pues, a pedazos, básicamente. Tocó darla a pedazos. Entonces, por ejemplo, puede ser algo así. Por ejemplo, puede ser f de x igual, no sé, por ejemplo, pongamos x cuadrado más 3x más 1, si x es menor que 0, por ejemplo, que 0. Por ejemplo, puede ser x más 2, si x está entre 0 y entre 2. Y puede ser x cuadrado solito si x es mayor que 2. Por ejemplo, eso puede ser una función a trozos. ¿Listo? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues lo que dijimos ya. No fue capaz, no es posible, mejor, no es posible encontrar una sola expresión para toda la función, sino que pues tocó darla así, aparte. ¿Listo? Tocó darla así, por partes. ¿Qué pasa con las funciones a trozos? Pues bueno, una función a trozos puede ser bastante complicada. Imaginen que una función a trozos tenga en cada uno de sus trozos por ejemplo, una función racional puede ser muy difícil. Entonces, una función a trozos puede ser bastante complicada. ¿Yo cómo entiendo más o menos cómo podría visualizar una función a trozos? Por ejemplo, una función a trozos yo la podría visualizar algo así como lo que hemos hecho antes, como la fábrica que hemos dicho desde antes, ¿cierto? Como que el ejemplito de la fábrica, que hemos dicho que una función uno la puede ver como una fábrica aquí, en donde se aplica un cierto proceso. Pues aquí está mi función a trozos. ¿Listo? Pero en esta fábrica de la función a trozos yo veo como 3 secciones, ¿vale? Yo veo como 3 secciones. Entonces, aquí veo una primera sección, pongamos una segunda sección. ¿Listo? Y una tercera sección. De tal manera que en esta primera sección van a ingresar los x que cumplen la primera condición, x menores que 0. En la segunda sección, x menores o iguales que 0 y menores o iguales que 2, ¿cierto? Y en la tercera sección, x mayores que 2. ¿Listo? ¿Y qué va a pasar en cada una de las secciones? Pues se aplica un determinado proceso. Por ejemplo, si está en la sección 1, se le aplica el proceso de convertirlo en x cuadrado más 3x más 1. En la sección 2 se aplica el proceso de x más 2 y en la sección 3 se aplica el proceso de x cuadrado. ¿Listo? De tal manera que si nosotros venimos, ingresamos un valor de x aquí a la fábrica, aquí a la función, pues resulta que aquí uno tiene que entrar con ese valor de x y pues en primer lugar ver hacia dónde o hacia qué sección, hacia qué parte de la fábrica tiene que ir ese valor de x. ¿Vale? ¿En qué caso entra? ¿En la primera sección, en la segunda o en la tercera? Y dependiendo de ahí, pues aplicarle el proceso
que corresponde para que salga el valor f de x. Por ejemplo, si ingresase el valor 1, x igual a 1, ingresase a la fábrica, aquí, ¿vale? Entonces yo tengo que ver en qué caso entra, si x es menor que 0, si x está entre 0 y 2, o si x es mayor que 2. En este caso, x igual a 1, es obvio que debe ir hacia el segundo caso, ¿no? Debe ir acá. Aquí está, digamos, obteniendo el caso de que x sea igual a 1. Debe ir ahí. Significa que el proceso que se le debe hacer es sumarle a ese x el número 2. Luego, entonces, f de 1 será 1 más 2, que en este caso me da 3. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo pues podría como visualizar o podría como ver cómo tiene que actuar una función atroz. Por ejemplo, si ingresase el valor 5, x igual a 5, voy a hacerlo en otro color, simplemente como para que quede más claro. Aquí x igual a 5. Entra a la fábrica x igual a 5, entonces tiene que, aquí alguien que lo recibe y lo manda a la sección correspondiente. En este caso tendría que ir a la tercera sección, que están todos los x mayores que 2, ¿cierto? En este caso x igual a 5. Luego me dice que el proceso que debe hacer es elevarse al cuadrado, o sea que f de 5 es 5 al cuadrado, que me da 25. Si yo pongo, por ejemplo, x igual a menos 1, entra a la fábrica x igual a menos 1, el proceso que debe hacérsele, bueno, ya la sección que le corresponde es esta sección, primera sección, porque aquí están los x menores que 0, y entonces el proceso que debe hacérsele a menos 1 es elevarlo al cuadrado, más 3 por menos 1, más 1, que esto me da menos 1 al cuadrado es 1, más 3 por menos 1 es menos 3, más 1, esto me da, de hecho, menos 1, ¿vale? Pero entonces, pues la idea general es que, bueno, lo que quiero es que se entienda la idea general, que simplemente, pues, una función a trozos, yo tengo que mirar en qué caso le corresponde al evaluar un valor de x, y según ese caso, pues, aplicarle el proceso que dice la función que se está dando. ¿Listo? Por supuesto que en una función a trozos general, pues, no podemos decir nada del dominio, no sabemos quién sea el dominio, porque depende de cada función, y mucho menos del rango, ¿no? No podemos decir nada acerca de eso, pero lo importante es entender la idea de cómo funciona este tipo de cosas que, bueno, algunas veces puede ser que se nos complique un poco, ¿vale? ¿Preguntas, muchachos, hasta ahí? ¿Dudas? ¿Está claro entonces? Bueno, aquí hay una gráfica de una función definida a trozos. Miren que una función definida a trozos que así como un Frankenstein, digamos, de funciones. Miren que aquí hay un pedazo, acá hay otro pedazo, acá hay otro pedazo. Entonces, así puede lucir una función definida a trozos, ¿vale? Como retazos ahí de otras funciones que se dieron ahí. ¿Listo? Eso es como un ejemplito, pues, de una gráfica, de una función definida a trozos. Para poder hacer este tipo de gráficas, pues GeoGebra puede hacerlas, porque GeoGebra uno controla el dominio de las funciones, entonces simplemente sería ir colocando los trocitos. ¿Listo? Aquí pues ya viene la sección 2.5, y ya tienen con todo lo que hemos hablado hoy, pues ya hay capacidad de hacer esta sección 2.5. Recuerden también que pueden graficarlas en el graficador que hemos utilizado para ver si están bien, si no están bien. Pero lo ideal es que aprendan ustedes a graficar eso. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿No hay dudas hasta ahí? Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, pues podemos dejar hasta aquí. Ya, listo, muy bien, Cristian. Entonces, muy bien. Entonces, bueno, si no hay dudas, pues ya nos veríamos el viernes. Y repito, sería excelente, mejor dicho, hasta se los voy a mandar. Lean, por favor, la introducción del libro. ¿Listo? Lean la introducción del libro, lean en los capítulos o las secciones antes de la sección de funciones, porque todo eso, créanme que todo eso lo vamos a necesitar para nuestro curso de cálculo, que bueno, eso es bastante trabajo, yo digo. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces nos vemos, se cuidan, que estén muy bien. Ya voy a detener esta pantalla y ya nos veríamos entonces el viernes a la hora usual de clase. ¿Listo? Voy a tener la grabación